pueda igualar el color de tu tierra, tu cielo y tu mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo. Te dio bendiciones sin par. Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos el día de hoy, jueves de Miscelánea Geográfica, y en los micrófonos les saludamos el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Como en cada programa, queremos agradecer el apoyo que nos brindan para la realización de este programa en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción a Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina y en la operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través del 102.3 FM de su radio y a quienes nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Y hoy hablaremos de la Escuela Secundaria por Cooperación José María Morelos y Pavón. Así es que para quienes estuvieron ahí, hoy van a tener unos gratos recuerdos de esos momentos que vivieron de secundaria. Y para platicarnos todo sobre esta escuela y su experiencia, nos acompañan José Maraver, Melania Galván, Rodolfo Pérez González y M.A. Trinidad Becerra Vejines. Bienvenidos todos ustedes y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así es que esperamos sus comentarios, saludos, propuestas, sugerencias, todo lo que quieran compartir y comunicar. Lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Recuerden que nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radio udg/Autlán, y si quieren ver a nuestros invitados es en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Acompáñenos y doctor Irineo, el micrófono todo suyo. Muchas gracias, Elizabeth, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Gracias a Toño Gómez, que él hizo el vínculo, de hecho fue idea de él. Sí, oye, organiza un programa así y asado y de la secundaria, y entonces lo que estoy pensando es, para que no se me sientan las demás secundarias, vamos a hacer un programa para cada secundaria de aquella época, que en aquella época estaba la Morelos, la López Cotilla, la ETA, el Instituto Autlense y la de las los Tecos, J. Guadalupe, J. Jesús Velázquez, sí. Ahora son muchos. El pasado nos lo echamos solo, nosotros nos cancelaron de última hora. Y bueno, agradecerle a Toño su gestión, su idea, y si algo hay que reclamarle, allá reclámanle a él. Muy bien. Hoy, bueno, son muchos y hay muchas voces, entonces voy a tratar de hablar lo menos posible. Luego Elizabeth me regaña por se acapara el micrófono. ¿Les parece si hacemos una primera ronda? Se presentan y en relación a la escuela, sí, ¿qué hacían en la escuela? ¿Qué periodo estuvieron ahí? La idea es hablar de la Morelos de los 70s, de la época de los 70s, que es cuando yo estudié. Y yo estudié primer año en la Morelos. Ya les vi la cara que no se acuerdan de mí. Yo tampoco me acuerdo de ustedes, estamos igual, pero nos vamos a recordar. De Maraver sí me acuerdo porque era bueno jugando fútbol. Era de haber estado en tercero y yo estaba en primero, y luego me fui a la López Cotilla a terminar segundo y tercero. Entonces
Preséntense por favor, así en este orden, en ese sentido de que hacían en la López Morelos, en la Morelos. Ya las junté a las dos, la López Cotilla y la Morelos. Sí. Bueno, pues mi nombre es Melania Galván y a mí me invitaron a trabajar en la secundaria en el año 76-77. Ajá. 77-78, 79-80. Más o menos, como secretaria de la secundaria, secretaria del profesor Justo Núñez Vidriales. Ajá. ¿Verdad? Ahí trabajé muy a gusto, con un ambiente, pues me sentía como en familia, ¿verdad? Okay. El plantel, aparte de que tenía... Si quiero, ahorita hablamos del plantel, así nada más la presentación y luego ya vamos a entrar en materia. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es María Trinidad Becerra Vejines. Yo fui alumna de la secundaria en el periodo de 1969 a 1972. Ahí se me adelantó. Bueno. Pues para mí fue una etapa muy bonita. Yo no soy de Autlán, venía del estado de Veracruz. Entonces, pues fue una experiencia tan bonita que aún la conservo. Gracias. Okay. Entonces, usted fue alumna. Fui alumna. No empleada. No, fui alumna. Profesor. Muy buenas tardes, yo soy Rodolfo Pérez González. Como Melania, también tuve la alegría y el gusto de que Justo, el maestro Justo, persona de todo mi aprecio, todo mi respeto, toda mi admiración, me invitó a la escuela, que en ese tiempo era una escuela pues prácticamente incorporada, pero que no tenía un presupuesto oficial. Y yo acudí con muchísimo gusto. A su primer llamado me explicó cuál era el plan y le dije, sí, maestro, con mucho gusto. No. Y en esas condiciones llegué a una... ¿En qué años? Si mal no recuerdo, no estoy muy seguro, pero creo que fue en los 70s, 74, 75, por ahí, porque me acuerdo de Melania y quiero asociar las fechas. Soy medio malo para eso, pero bueno, en los 74 vamos a decir, más o menos. No recuerdo bien la fecha. Para ver. Buenas tardes, yo soy José Clemente Maraver Vidriales. Pues de hecho, yo cursé la secundaria ahí. Después siempre estuve ayudando, sobre todo estuve en lo de archivo, en lo de expedientes. Me tocaba y lo que viniera, desde hacer aseo, porque pues no había presupuesto designado para la escuela. Entonces de ahí le hacíamos de lo que podíamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo estudié el 73-74, ese ciclo escolar fue cuando yo estudié en la Morelos. Y luego ya segundo y tercero los hice en la López Cotilla y egresé de la López Cotilla con la generación 73-76. ¿Sí? Bueno, ¿cómo era la secundaria? ¿Cómo era así, físicamente? ¿De qué se componía? Y luego, ¿cómo funcionaba? Yo me acuerdo muy remotamente, era una escuela muy aseada, muy limpia. Era una escuela muy limpia. Sí. Bueno, ¿quieres tomar la palabra? Adelante. Mira. Bueno, la escuela secundaria contaba con una infraestructura adecuada, con espacios muy amplios, ¿verdad? Uh-huh. Tan solo donde a mí me tocó estar como secretaria, era un lugar muy agradable, muy amplio. Sentía que sobraba espacio ahí, ¿verdad? Uh-huh. Con su baño, aparte tenía sus áreas verdes, ¿verdad? Uh-huh. Su patio para educación física, su biblioteca. La dirección también estaba muy amplia, ¿verdad? Y pues los pasillos también. Además el ambiente pues se sentía ahí muy fresco, muy a gusto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde estaba la escuela en aquel tiempo? Por la calle Aldama. No se ha movido, ¿verdad? No. Ahora ya se llama tiene otro nombre, pero por Aldama, creo que era número 67. Sí. Aldama 67 en el barrio de las Montañas. Enfrente casi enfrente del hospital. Del hospital. Bueno, del asilo, ¿verdad? De la entrada del hospital, de la cochera, o enfrente del asilo. Uh-huh. El asilo está un poquito más por ahí. ¿Y los profesores de aquella época, de quiénes se acuerda y cómo se integraba el profesorado?
Bueno, en ese tiempo el profesorado eran personas, pues en primer lugar eran gentes de muy buena voluntad. Yo conocía a muchos maestros, inclusive yo conocí al maestro Justo a través de una maestra, María Victoria Cobian, no sé si a alguien le suena el nombre. Sí, sí. Y yo sentía que estaba muy influido en su forma de ser y hasta en su preparación Justo, porque la maestra Victoria Cobian fue maestra mía en la primaria, una gran maestra, y en secundaria, que guardo también de ella recuerdos muy gratos. Los maestros ahí en realidad nos veíamos poco, porque cada quien íbamos a lo que íbamos. Realmente yo no recuerdo honestamente que hayamos tenido reuniones como profesores, como que no se daba, no sé la razón. Nunca entendí por qué, aunque yo realmente estuve poco, no estuve muchos años. Sin embargo, cuando nos encontrábamos por ahí, pues era un ambiente muy agradable entre compañeros, entre amigos, nos sentíamos muy a gustos, porque trabajábamos para una escuela que surgió como una escuela para trabajadores. Yo por eso fui con mucho gusto, ¿sí? Uh-huh. Con muchísimo gusto, y sabía yo que era una escuela pobre. Ya mencionaba aquí Marabel, pues que no había presupuesto, y consecuentemente yo recuerdo que el maestro Justo me comentó, oiga maestro, fíjese que lo hacemos monumentos, no se preocupe, yo no voy a cobrar nada. Yo vengo por dos razones. La primera es que porque yo siento que debo mucho al Estado, debo mucho a educación pública, y si tengo la oportunidad de contribuir con algo, en pagar de alguna manera en algo lo mucho que yo recibí, lo hago con mucho gusto. Y lo tomó muy, muy bien el maestro. Realmente éramos pocos maestros, no sé por qué. Yo tenía 3 clases. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba aquel maestro morenito? Ernesto. Con él es que yo más platicaba. Pero realmente mis llegadas a la escuela es llegar corriendo, cubrir mis horas y vámonos. Yo tenía 3 trabajos. Bueno, ese no lo consideré yo un trabajo nunca, pero era una actividad que yo tenía que cumplir. Y así lo hacía. Tal vez por esa circunstancia no tuve mucha oportunidad de haber convivido un poquito más con los profesores, que hubiera sido una experiencia muy bonita. Pero sí, yo, por ejemplo, llegaba yo a la dirección, siempre veía a Melania, nos veíamos el maestro Justo y yo casi todos los días, porque él siempre estaba ahí. En su momento vamos a platicar sobre qué era Justo como persona, como maestro. Voy a ser breve para ceder la palabra, si no, abuso del micrófono y no se vale. A ver, tu época de estudiante y de futbolista. Ahí era basquetbolista, bueno, también en la bueno. Fútbol, pero sobre todo basquetbol, es que eran los aros como 3 veces a lo normal, entonces le atinábamos fácil. El problema es cuando íbamos a jugar a otras canchas. No, pero yo creo, de por sí la secundaria creo es la época más bonita de como persona, la etapa que vive uno. ¿Qué ciclos estuviste tú? Yo estuve 79, 80. No, que 79, no, 80. Quieres ser muy joven, ¿no? Claro que no. Has de haber sido como 71, 74 o 72, 75. Primaria. Porque no, bueno, sí, parece que sí, bueno, no voy a quitar años, ¿sabes? No. Pero sí, fue una situación también bonita, y yo creo que si no hubiera estado la secundaria Morelos o eso, yo no hubiera estudiado, ¿verdad? Yo creo muchos de los alumnos o algunos que estén escuchando, yo creo estaban en la misma situación, inclusive. ¿Por qué, Maravel? Yo por lo económico. Sí, yo no me acuerdo cuánto pagaban mis padres por la colegiatura, la verdad. Yo entré a la Morelos porque mi hermana, no sé si a ella lo puedan ubicar, se llama María Dimas, era mayor que yo, y entonces mis padres insistían en que ella también estudiara la secundaria, y entonces ya nos metieron ahí juntos. Ahorita voy a platicar algunas anécdotas de eso. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos contigo, Maraver, para que nos acabes de platicar y luego otra ronda. Muy bien. Cielo y tu mar, Dios te formó para...
Hablemos del lugar. Y ya estamos de regreso escuchando la canción Amor de Estudiante, que bueno, con esto ya les va a traer muchos recuerdos. Con Roberto Jordán, exactamente, así es. Bueno, pues quisimos poner esa canción porque creo que en la secundaria es donde uno empieza a hacer novias y novios y todo eso, ¿no? Y yo en la secundaria me hice mi primer novia. Mireya se llama. Yo creo que todos. Entonces, el amor de estudiante. A ver, nos quedamos con Maraver. Iba a concluir un poco su intervención de más o menos en qué periodo estudió. Y también solté una pregunta en el intermedio, que no traen las fechas precisas, pero del público, acuérdense, del público nos pueden estar apoyando. Sí. Escríbanos al WhatsApp, escríbanos al Face, y dennos los datos. ¿Quieres concluir lo que estabas diciendo, Maraver? Yo le digo que a raíz, bueno, de eso, de la escuela, pues era muy, económicamente, pues era raquítico. A los, como dice el profe, no les pagaban, les daban una compensación, si se la puede llamar así, porque hubo maestros que venían de las escuelas oficiales donde pues les pagaban a 30, 40 pesos la hora, y ahí le daban 10, 15. Entonces realmente era una bondad. ¿Tú no pagabas colegiatura, para ver? Yo hacía aseo. Habíamos un tú equipo eras empleado, de o aseo. sea, Sí. tú pagabas tu colegiatura con tu trabajo. Sí, Mira qué interesante. Bueno, eso no lo sabía. No, pero pues sí, cursé pagué mi curso de secundaria. Y habíamos varios, no nomás era yo. Algunos estaba Felipe Guzmán Vega. Habíamos un equipito que hacía el aseo por lo económico que no podíamos pagar. mira ahí. Pues yo podían decir unos, bueno, ¿y tú por qué andas haciendo aquí si eres sobrino del director? No, pues aquí somos parejitos, aquí o colaboras o no estudias porque por la necesidad. No, hasta eso no. Había mucha gente que estudiaba sin tener los recursos económicos.
Aquí está la muestra, por ejemplo. Melanie, decía que hacía recibos de cuánto y más o menos para quién eran. Bueno, yo recibía 20 pesos Ay. de los alumnos. No recuerdo si eso pagaban ellos al mes, ¿verdad? Y lo hacían con mucho trabajo, pero yo alcanzaba a distinguir a los alumnos que valoraban mucho sus estudios, porque Ajá. en las mañanas ellos ayudaban a sus papás, ya sea en el campo o en otro lugar, ¿verdad? Y ellos se pagaban sus cooperaciones ahí en la secundaria. Igual cuando no tenían para pagar, el maestro justo nunca los dejó sin asistir a la escuela. Él siempre le hacía honor a su nombre, ¿verdad? Era justo y equitativo con los alumnos, porque siempre trató de ayudarlos para un futuro mejor. Entonces, sí, yo me daba cuenta de, así como Mara, que ayudaba a los alumnos y bueno, pues hacían aseo, nada menos Toño Gómez, él le tocó asear baños. Toño ¿verdad? Gómez también era de los trapiólogos. También. Mira, mi primer trabajo en la universidad fue de trapiólogo en la Biblioteca Pública del Estado, allá en Guadalajara, cuando fui a estudiar. Sí, yo también entré al tema ese. Sí. Y yo también, bueno, ya me sentí riquillo cuando Mara decía cómo pagó sus colegiaturas. Pero yo me venía del rancho 2 horas, a caballo. Bueno, no, ya en ese tiempo me venía en bicicleta del rodeo. En fin. Sí, yo tampoco me pagaban así una cantidad, pero a mí lo poco que me pagaron ahí, a mí me servía mucho para las copias fotostáticas porque yo ya estaba en la prepa. Entonces, a mí eso me sirvió, aparte de la experiencia, ¿verdad? Me sirvió para mis copias fotostáticas. ¿Cuántos años trabajó ahí? Pasaditos 3 años. Nada más 3 años. Nada más. Sí, yo tenía un trabajo en la mañana también, igual que los maestros. Y bueno, pues ahí tengo mi experiencia. ¿Usted cómo lo hizo para pagar la colegiatura? Mi papá. Estaba niña, tenía 12 años. Todos estaban niños en aquella época. Entonces, mi papá era trabajador del ingenio. Órale. Llegamos con el ingenio nosotros y nos admitieron en la secundaria a pesar de que ya estaban las clases iniciadas y pues nuestros papás nos pagaban la mensualidad. Ajá. Caminábamos desde la colonia Guadalupe hasta las montañas a ir a la escuela. Entrábamos a las 2 de la tarde con el solecito sabroso de Autlán, pero íbamos a la escuela de las 2 de la tarde a las 7 Sí. Pero todo bien, buenos recuerdos, excelentes amigos que gracias a Dios aún los conservo. ¿Quién fue su novio ahí? No me acuerdo. Se me borró la memoria. Pero sí, todos unos amigos excelentes que pues nos conocimos ahí, éramos 54 alumnos. Primero, segundo y tercer año. ¿No se salió nadie? Al final se salieron. En segundo nos abandonaron como unos 4, en tercero ya nos faltaron. Pero terminamos siendo, unos entraron y otros salieron. Uh-huh. Al final fuimos 52 los que salimos de tercer año. Un grupito muy grande, traviesos, porque pues éramos chamacos traviesos, sanos traviesos. Nos robábamos las naranjas del huerto y puras vagancitas así blancas, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pues bien, yo tengo muy gratos recuerdos del maestro Justo, inclusive como unos 2 años antes de que falleciera lo fuimos a saludar, ya no nos reconoció a todos los que fuimos, ya el maestro estaba pues enfermito, deteriorado, pero le dio gusto ver que nos acordábamos de él. Ok. Maestro, ¿algo más que quiera agregar de aquella época y de sus alumnos? ¿Cómo eran los alumnos de aquel entonces y los de ahora, los últimos que tuvo? Bueno, buena pregunta. Yo no pienso que los alumnos de antes fueran mejores o
o peores. Yo simplemente creo que son diferentes y eso se da conforme a la época en que se vive. Ajá. Yo vi alumnos desde esa fecha hasta mucho posteriormente. Y cuando yo terminé con eso, a esos tiempos, pues ya con las tecnologías, pues cambian también las metodologías de la enseñanza, mucho. Ujú. Y con las reformas que se hicieron a la educación, que por cierto a mí nunca me convencieron, yo sentí que íbamos para atrás, pero pues uno no puede decir nada. Esos son los programas y esos son. Los muchachos eran muchachos muy sanos. Yo nunca recuerdo haber escuchado o visto cosas que no dentro de la escuela. Era un respeto a los maestros que no sé si se dé ahora, que casi creo que no. ¿Sí? Había un respeto, y no nomás a los maestros, a todo el mundo. Yo notaba que había mucho compañerismo, aunque en ese tiempo no eran grupos tan numerosos. ¿Sí? Yo nunca tuve grupos ni en primero ni en segundo, yo nada más tercero, ¿sí? Con 3 materias. Yo no me quería meter, porque me decía el maestro Justo, oiga maestro, tome español, yo me veo. El maestro Justo, ahorita que lo menciono, es una de las personas que tal vez influyeron mucho en mi vida. Yo lo admiré mucho, lo respeté mucho y le cobré mucho afecto por su manera de ser. Esa manera tan humilde, con esa vocación de servir, como poco he visto yo en los profesores, y lo digo con respeto, dadas las circunstancias en las que se trabajaba entonces. En una ocasión, yo escuché un comentario, cuando yo salía de una clase, de unas madres de familia, opinando sobre el maestro Justo. Yo me detuve porque venía detrás de mí un chamaco. Yo tenía la suerte que cuando yo salía de mi clase, no sé por qué, me seguían varios hasta la puerta y les platicábamos y había mucha convivencia con los muchachos, mucho trato, inclusive fuera del aula, dentro de la escuela, pero fuera del aula, en algún receso, y me buscaban, no sé por qué razón. Y estaba atendiendo a un muchacho cuando escuché, como de aquí a donde está aquí el doctor, un comentario de las señoras que no me molestó, pero me pareció injusto. Refiriéndose al maestro Justo, diciendo, entre otras cosas, el maestro Justo, miren nomás cómo viene desaliñado, que esto, que aquello, que los zapatos raspados. Y yo pasé, no dije nada, pero no me gustó el comentario. Yo pensé, qué poco conocen al maestro Justo, la verdad. Un hombre, como decía, no modesto, humilde, no vestía de lujo. Yo recuerdo que traía una chaqueta de drill siempre, que le daba la manga aquí, andaba, pues, tenía digamos, una personalidad sui generis. ¿Por qué digo esto? Era una persona, a mi modo de ver, no tenía nada de sociable o muy poco. Era un hombre introvertido, pero que siempre estaba pensando algo, y generalmente cosas buenas. ¿Sí? Yo notaba y me dediqué a observarlo con la alegría, con el amor, con la entrega que él entraba a sus clases. Y a lo mejor en el estilo de aquel entonces, todavía yo escuchaba con algunos maestros decirles algunas cosas a los muchachos. Sí, con respeto, como, oye, Lelo, lo recuerdo muy bien con esto, hey, tú, Lelo. No era una mala persona, era su forma de ser. Yo lo entendía. Se me quedó mucho esa palabra, hey, Lelo, tú. Cómo me hacía reír. Y cuando yo tuve las oportunidades, que fueron muchas, gracias a Dios, de platicar con él, porque no era persona, al menos conmigo, muy platicador en un principio, después conmigo se abrió mucho. Y yo cuando empecé a conocerlo de fondo, porque una cosa es verlo y decir, bueno, yo creo que es así, a cuando tú convives con una persona y empiezas a entender el porqué de su actitud, por qué se comporta así. Maestro, vamos a ir a nuestro segundo corte porque si no viene la subdirectora y nos apaga los micrófonos. No, que no pase eso. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos en unos par de minutos.
eso escuchando la canción Besos y Copas de Chayito Valdés. Ya ahorita nos dirán por qué esa canción, pero antes vamos a los saludos. Susi Acosta, qué gusto escuchar de esta etapa histórica. Yo nomás me acuerdo de usted, maestro, fui compañera de usted. Sonia Beja, saludos desde California. Marta Carrizales, saludos, buenos recuerdos. Susi Acosta dice también recuerdo a José Maraver. Y de la Huerta de Naranjas y Arrayanes. Y de la impactante personalidad del maestro Justo Núñez. Guillermo Tobar Vázquez dice, pregunta, ¿qué recuerdos tienen del maestro Ignacio Pérez Uribe? La placita que está en el cruce de las calles de Encarnación Rosas y José María Mercado lleva su nombre, pero hace 2 administraciones la renombraron como Plaza de las Rosas. Y Guadalupe Gallardo, saludos a todo el equipo, gratos recuerdos de mi querida secundaria Morelos. Muy bien. ¿Por qué Besos y Copas? Yo de las cosas que más me acuerdo, fíjense, cada quien sus fijaciones, ¿verdad? Es de la lonchería Mavi ahí, y mi hermana María Dimas, espero que no me esté escuchando porque luego me reclama. Ella ya se quería casar, estaba chiquilla, 14, 15 años, ¿no? Qué barbaridad. Y mis padres insistieron en que entrara a la secundaria y por eso yo también me fui ahí en paquete con ella a la Morelos. Y mi cuñado, el que finalmente se casó con ella, pues iba a esperarla ahí a la lonchería Mavi y ponía mucho esa canción y algunas otras, y Chayito Valdés estaba de moda, entonces yo lo tengo muy presente, sí, a Chayito Valdés y esa canción y la lonchería Mavi, y las rocolas. Era de 20 fierros. Sí, entonces por eso quise que saliera esa canción. Maestro, termina lo que estaba comentando y vamos con Marabel y ya me intrigaron el maestro Justo. Yo la verdad es que no me acuerdo. Bueno, digo yo que tenía una personalidad sui generis porque era un hombre, voy a decir una palabra que se entienda mal, raro en el sentido de cómo pensaba, cómo se comportaba. Ya sabemos que la conducta pues es un reflejo psicológico, ¿no? Era un hombre, a mi modo de ver, extraño, no raro, perdón, extraño. No sé si estén de acuerdo conmigo ustedes que lo trataron más. Era una persona que no era de muchas palabras con cualquier persona. Era un hombre más bien reservado, ¿sí? Uh-huh. Muy reservado. Pero cuando ya una vez que se sentía en confianza, no sé qué yo, se abría. Al menos conmigo eso me pasó. Por eso digo que es un hombre que me llamó mucho la atención, cómo se comportaba. Traté de entenderlo desde entonces y creo que lo entendí. Y a decir verdad, me enseñó muchas cosas. Aprendí de él mucho. Porque como maestro, mi respeto. Lo que era en área de matemáticas y de literatura, mi respeto. Nuestras charlas casi siempre giraban alrededor de la cultura, del arte. Me di cuenta yo entonces que tenía un acervo cultural muy amplio. Porque por ejemplo, empezábamos a hablar, él sabía que a mí me gustaba mucho la música, que yo en mi casa, pues, por fortuna tenía por ahí alguna de esas consolotas que se usaban, entonces, estereofónicas, ¿sí? Y una vez, tocando el tema de los clásicos, me preguntó si yo conocía el concierto del Tannhäuser, de Ricardo Wagner, ¿sí? Y me gusta mucho, lo mismo que me gusta toda su música. Y luego me preguntó, ¿y por qué le gusta a usted Wagner? Bueno, no sé por qué le gusta a usted. A mí me gusta Wagner vamos a decir, por estruendoso. Uh-huh. ¿Sí? Estruendoso dicho en el buen sentido, pero eso es más que nada por grandioso. Por grandioso. Si vemos la obra de Wagner escrita, y empezamos con ese tema, ¿no? Para no entrar en mucho detalle, y se emocionó. Y luego él me dio 2 opiniones, por ejemplo, su músico predilecto era Vivaldi, que es italiano, y me decía, las mejores composiciones de ópera son de italiano. Totalmente de acuerdo. Llámese Verdi, llámese Puccini, lo mejor, lo italiano, ni alemanes, nada. Aunque, por ejemplo, Wagner también tenía óperas, pero no llegaban a la calidad o al gusto de sus tiempos, ¿sí? De las óperas
por ejemplo, de Verdi o de Puccini, ¿verdad? Que eran italianos. Okay. Entonces yo me empecé a dar cuenta el acervo que este hombre tenía en literatura, y no nomás en literatura, ¿sí? En geografía, en historia, en música. Y yo no sé si con otras personas compartiría eso, pero conmigo yo tuve la suerte de platicar mucho sobre eso. Nuestras charlas eran sobre eso. De su vida privada nunca le pregunté nada y nunca me dijo nada. Yo sacaba conclusiones a priori, ¿verdad? Pero de la vida privada nos va a hablar Maraver, porque es su sobrino. Sí, es su sobrino, entendí bien. sí. A ver, Sí. cuéntanos. Yo creo, bueno, él tuvo una situación económica desde... Él estuvo en la J. Jesús Velázquez, cursó la secundaria, que el doctor lo mandaba a desayunar a su casa. Y que iba y se daba, eso lo contaba él, iba y se sentaba en el jardín de la presidencia y ya se venía. ¿Sí fuiste? Sí, pero pues ya el doctor sabía que no, porque no le reportaba nada, porque se iba sin desayunar a la escuela. Realmente fue una persona muy entregada y sin intereses materiales. Él dio todo a la educación. Fue una persona pues admirable, no nomás... por aquí hay una anécdota o un acontecimiento que le hicieron el cambio a Guadalajara. Y esa palabra que mencionaba, les dijo, léelos, ¿y quién les dijo que yo quería cambiarme a Guadalajara? No lo aceptó. Eran entre ellos Teodomiro, Pelayo, varios que ya estaban en Guadalajara trabajando. Él fue subdirector de secundarias, creo. Y no lo hizo. Tuvo la oportunidad. No le interesaba a él una situación, pero ellos veían que Autlán ya le quedaba corto de acuerdo para que se desarrollara, pues, no menospreciando nada, sino por su inteligencia, por su visión que tenía. Quiso formar también una sociedad de alumnos de secundarias, cuando estaba Gustavo Villaseñor de presidente, y fue y planteó y dice, no, profe, pues con esto ustedes nos van a quitar y poner cuando quieran, entonces van a agarrar un poder muchísimo. Entonces él no lo aceptaba y ya no lo siguió, pero sí tuvo muchas situaciones que emprendió él por las escuelas. Simplemente él creó la nocturna del Tepeyac primaria, ahí empezaba, entonces fue nutriéndose la primaria nocturna a la secundaria nocturna, y estuvo tramitando en la prepa porque pues ahí quedaban en secundaria nada más los de la nocturna. Los demás tenían más opciones, pero los de la nocturna no, y empezaron a promover el turno en la prepa y se hizo también. Entonces ya tenían esa salida, y muchos trabajadores pues que ya estaban, que eran trabajadores de empresas o de algunos lugares, inclusive del campo, asistían. Digamos que el maestro Justo era uno de esos apostolados de educadores apóstoles del cardenismo, ¿no? De esos que hubo muchos que se iban al ámbito rural y demás, y a veces no cobraban. Sí. A lo mejor un poco tardío, ya de los 70, pero probablemente por ahí hubo muchos apóstoles de la educación de aquella época. Sí. ¿Qué más? Usted debió haber trabajado muy cerca de él, y sé que fue un fundador de escuelas. Tú ya planteabas algunas, pero hay otras escuelas que él fundó y promovió. Sí, bueno, yo recuerdo pues la nocturna, Miguel Hidalgo, director él de ahí también, la Benito Juárez primaria para trabajadores, y la vespertina, ¿verdad? Pues la nocturna estaba en el mismo domicilio de Aldama. Okay. Arriba. Y la primaria para trabajadores, esa estaba en el Colegio Tepeyac. Leandro Valle. Sí. Leandro Valle, ajá. Okay. Entonces él fue un maestro que le dio oportunidad a muchas personas, tanto jóvenes como adultos, para que terminaran sus estudios básicos. Y cómo él les fue enseñando esa forma de servicio y de aprovechar los estudios. Él era una persona, como decía el maestro Popo, con un acervo cultural, ¿verdad? Él se la pasaba leyendo. Siempre traía un libro, o muchos, como dice aquí. Siempre estaba leyendo. Yo entraba a la dirección y siempre me lo encontraba leyendo un libro. Hablaba poco, pero cuando se trataba de planear las cosas de la escuela, siempre se reunía con el subdirector y con la prefecta, ¿verdad? Había una prefecta muy buena, la maestra Esther Elizondo. Ella, hablando de que se respetaban, había mucho respeto en la escuela,
pues es que estaba la prefecta ahí y ella estaba al pendiente de los alumnos, ¿verdad? Siempre, o sea, no se podían salir del salón porque ahí estaba ella, otra vez a que entraran al aula. Entonces sí, era un maestro que, pues hasta cierto modo, aparte de humilde, pues sí tenía su liderazgo, ¿verdad? Como director, y que él pensó mucho en el futuro de los alumnos, de la juventud y también de los adultos trabajadores. ¿Usted qué más puede agregar? Y si han pensado, pues es que desde que Toño y yo empezamos a hablar de este tema, él insistió en que el maestro Justo le digo, mira, Toño, el programa de Miscelánea Geográfica es básicamente para hablar de lugares, no de personas. Entonces, nos queda bien hablar de la escuela y podemos hablar de las escuelas, pero obviamente los lugares los forman las personas. Sin las personas no hay lugares. Y el lugar puede ser la esquina de la casa, el barrio, la ciudad, el país, o sea, cualquier lugar que se pueda ubicar sobre la superficie terrestre, cualquier punto que se pueda, o superficie, que se pueda ubicar en la tierra, en la superficie, es un lugar, ¿no? Entonces, y por supuesto los lugares tienen valor si nosotros como individuos y en la colectividad se los damos, ¿no? Y entonces los reconocemos. Y aquí yo espero que al rato, como queda grabado el programa, pues espero que más gente lo escuche, y tengan recuerdos de su lugar y obviamente de las gentes que ahí estuvieron, ¿no? ¿Qué más nos puede compartir usted y luego al rato me platican si tienen pensado algún homenaje al maestro Justo o alguno? Bueno, le puedo compartir que el maestro, de lo que yo me acuerdo y me da de pensar ahorita que decían ellos, que el maestro muy dedicado, si algún maestro faltaba decíamos, ay, qué a gusto. Nada, Él cubría. nada, llegaba el joven con su montón de libros, impartía la materia del maestro que faltaba como que fuera la de él. ¿En dónde van? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué vieron? Y le seguía como si él un día antes nos hubiera impartido la clase. Mencionaban de literatura. Yo, gracias a eso, a mí me encantó la clase de literatura que nos dio en tercer año. Yo de ahí me aficioné a leer. La forma en que él narraba. A la fecha tengo el libro de literatura todavía. Ya se han desbaratando, pero ahí lo tengo guardado. Y a mí me quedó muy grabado, me impresionó mucho cuando nos relató el mío Cid, que él decía el Cid campeador, pero de ahí yo como que, no sé, como que me adentré en esas historias y a la fecha me siguen gustando. Si veo novelas de esa época o películas, yo las veo una y las veo otra. Hay unas que he visto como 4 o 5 veces, pero gratos recuerdos del maestro. Conservamos ahorita, tenemos un grupo de ese tiempo, ahora ya en WhatsApp, y tenemos contacto con 2 maestros. Vamos a ir a nuestro último corte y regresamos a ver qué están planeando.
recuerdos con Confidente de secundaria, con los Tip Tops Tintos. y Enrique Guzmán. Y retomando la pregunta que hizo Guillermo Tobar, ¿qué recuerdos tienen del maestro Ignacio Pérez Uribe? Bueno, entiendo que la pregunta va más bien dirigida a los alumnos. ¿Qué recuerdo tienen de él? Tal vez yo no tuve el gusto de trabajar cuando trabajó él, pero sí lo conocí como maestro. Inclusive supe que trabajaba ahí. Y también fue otro de los maestros a la antigua, muy bueno. Él era médico, cirujano y partero. Impartió en secundaria siempre la clase de biología. Y ya en preparatoria nos tocó con él anatomía, que entre paréntesis también era un buen maestro. De esos maestros que, pues entonces se usaba que el maestro teníamos que exponer la clase. No era como ahora, ¿verdad? Pues investiguen, peguen, me mandan. No. Ahí el maestro tenía que exponer su clase. Primero. Ya después tú preguntabas quién sabe la clase, quién no, y cositas que eran de uso común. Así era el sistema entonces. Hace muchos años, ¿no? Esto pues ya es obsoleto hoy día, pienso yo. Pero sí, el doctor Pérez Uribe, yo me consta que fue maestro. Ahí. No sé a los alumnos qué recuerdos tengan de él. Pero yo, tras bambalinas, yo como observador, supe que era maestro. Me tocó verlo inclusive varias veces entrar. Y entre otras cosas, a veces se ofrece entre pláticas que también los muchachos tenían un buen concepto de él. Y yo creo que fueron tiempos afortunados porque los maestros eran personas capaces, o sea, personas muy entregadas, gente que cumplía. A veces, como siempre, alguien no podía o no quería, no sé, por las circunstancias que haya sido. Lo que decía nuestra amiga es muy cierto. Llegaba el maestro, a mí me tocó también cubrir alguna vez, pero al maestro justo, sobre todo. Y es cierto, donde van, de eso nos acordamos Toño y yo el otro día, y es verdad. Entonces, sí tuve yo el gusto de conocer al doctor cuando fue profesor de ahí. No como alumno, sino en otro plan, pero sí lo conocí como maestro. Planes y proyectos que traman, algo iba a decir del grupo que están formando, ¿tienen algún plan, algún proyecto para el maestro Justo? Pues de recién que falleció, ¿Cuándo falleció? el maestro tendrá que como 4 o 5 años. Yo supe, ¿no te acuerdas qué fecha falleció por esto? Yo no la sabía. tengo. Y cuando Ajá. supe a través de Toño, me dio mucha tristeza, porque sí supe que murió el hombre solo, en la pobreza, y eso me lastimó mucho, de verdad. Yo no estaba aquí por mi trabajo, yo estaba afuera. Toño Gómez, ilústranos, mándanos un WhatsApp diciendo las fechas. Sí. Bueno, a ver, pero ¿se le ha hecho reconocimiento? ¿Ha habido...? Nada. Que yo sepa, no, En nunca. eso no, pues se ha sido muy ingrata la sociedad Sí. simplemente porque fue un personaje que realmente trascendió y hizo por todos. A él no le importaba de qué religión, de qué estatus económico, sino el que llegaba ahí lo ayudaba, el que quería y hasta el que no quería. porque ¿Hay los alguna metía. placa ahí en la escuela Morelos No. de él, algún No. busto? No. ¿Hay alguna biografía de él escrita? Se estaba sacando, no sé si se terminaría, pero se estaba haciendo. ¿Quién la estaba trabajando? Estaban con Toño un grupito, no sé, le pasó sus datos, recopilando datos de él. Pero no, de hecho no, ha sido una persona olvidada por todos nosotros, Sí. los que fuimos sus alumnos, pues. Sí. Y la sociedad en sí, porque pues no se mencionan otras gentes, y él no, y fue un gran promotor de la educación. Yo creo, pues no conozco mucho, pero no he conocido a otro que tenga ese entregamiento. Desde su salario, poner su salario de la escuela primaria donde trabajaba para pagar los maestros. Y lo digo eso porque a mí me tocó ir a depositar el cheque a la cuenta donde les pagaba, porque siempre les Sí, pagó sí, con cheque. sí, Él tenía su sí. chequera y les pagaba con Sí. cheque. Depositaba lo que salía de las cuotas, que se pueden decir así, y más su cheque lo depositaba ahí. Entonces de ahí ponía, si se acababa el cheque, pues se acabó su pago mensual en pago de los maestros. Gran verdad.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo con él que hemos sido injustos como sociedad con el maestro, que no se le ha reconocido lo que él realmente merece y lo mereció siempre. No entiendo por qué. Yo duré mucho tiempo fuera de Autlán y es de las personas que yo veo que hemos sido muy injustos con él por su obra, que fue una obra grandiosa y que pasó incomprendido. ¿Sí? Hasta la fecha. Fíjese, y por eso yo no trabajo biografías, porque a mí me parece que hay mucha gente olvidada y de repente repetimos en uno y en el mismo y en el mismo y hay mucha gente que se esforzó, mucha gente que hizo mucho trabajo, entonces pues ahí estamos haciendo honores y demás, pero tenemos a muchísima gente olvidada. Usted por la edad me dice que estudió la prepa, ha de haber sido alumno de Villalobos. Yo no me tocó ser, no. Cuando Villalobos, así muy breve, era una escuela que él fundó. La primera escuela la fundó Villalobos, esa es la verdad. Que oficialmente no se le reconozca, no me interesan las políticas ni me quiero meter en eso. Pero también Villalobos contribuyó muchísimo a eso. No lo dejaron, es la verdad. Y la segunda, que ya fue la reconocida, que en inicio tampoco era oficial, la inició el doctor J. Jesús Velázquez Gómez. Por cierto, también otro hombre de entrega. También raro, extraño su actitud, pero con una entrega también. Bueno, en otra ocasión ojalá haya modo de hablar del doctor Velázquez. Al doctor Velázquez se le ha reconocido. Vamos a hablar de la nocturna. Sí, señor. O sea, de la Alameda de los Tecos, señor. Vamos a hacer un programa de eso, para que se me vayan apuntando. Bueno, los que si me invitan, yo con mucho gusto vengo. Aclaro, yo estudié también en esa escuela nocturna. Fui discípulo, pero nunca fui maestro ahí. Nomás fui discípulo. Pero yo tengo anécdotas del doctor Velázquez, un tipo agudo, simpático, a veces hasta grosero, pero con otra personalidad muy, muy especial. Medio pedante, decían algunos. Pedante y medio. Él decía, yo soy hijo de la Universidad de México. Ustedes, bípedos, bajados, ustedes que vienen de la villa, bajados desde el cerro a Tamborazo. Era un tipo simpaticísimo. El que estaba de buenas era un tipo agudo, ocurrente, simpático, para poner apodos, qué bárbaro, pero nos rajaba. Ya habrá ocasión de hablar. Tengo muchas anécdotas. Bueno, regresamos a la Morelos y al maestro Justo. ¿Tenemos algunos comentarios, preguntas? Hay otro mensaje nada más de Mara Marita. Dice, qué padre que tengan estos espacios donde recuerden a maestros que aportaron en muchos adolescentes. Ok. No sé, pues alguna conclusión, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, ¿quieren? Bueno, como colofón, ojalá, tengo todo el deseo que se pueda hacer algo en justicia al maestro. Si en algún momento están empezando un movimiento sobre eso, yo aporto humildemente lo que pueda para que eso se haga una realidad. Me parece injusto, muy injusto, que nadie le reconozcamos nada al maestro. Yo puedo hablar mucho de su personalidad, de él como persona, pero pues no tenemos espacio ni tiempo. Pero sí me parece injusto, como dijo muy bien Mara, no se le ha reconocido y sería muy justo hacerle un homenaje. Yo me apunto en el sentido de aportar algo, ideas, algún centavito, cualquier cosa de esas. Con muchísimo gusto lo haría y de corazón. Ojalá se haga. Yo creo que hay muchas personas aquí que ni lo conocen. Yo no me acordaba de él. Cuando Toño me empezó a hablar, le digo, Toño, vamos a hablar de la Morelos, porque el programa de Miscelánea no es de biografía, no es de personas, es de lugares. En fin, sigue. Sí, que no se acuerdan porque, bueno, él no inició la construcción de la escuela se construyó con cooperación de todos. Yo me acuerdo, mi hermana no cursó secundaria, anduvo vendiendo rifas ahí porque vivíamos ahí con una tía por Aldama. Entonces le tocó vender rifas para beneficio de la escuela, de la construcción de la escuela, el inicio de la escuela, porque estaba un laboratorio en la segunda planta, no tenía estaba un espacio sin bardita ni nada. De ahí cayó una alumna jugando entre ellos y cayó abajo y quedó paralítica. Sin movimiento, no había los barandales o la seguridad ahí, no lo dejaban a uno entrar ahí, y así detalles les puedo contar. Por ejemplo, uno se metió a un tinaco, le dieron vueltas y por poquito lo avientan con todo el tinaco, se metió a esconder adentro,
y detalles así que pasaron porque todavía no estaba completa construida, ¿verdad? Pero 30 segundos. Bueno, yo lo único que puedo decir del maestro Justo es que él vivió para servir, ¿verdad? Y a mí me enseñó a servir sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Es lo que yo tengo de él y también estoy de acuerdo en que se le haga un homenaje. 30 segundos para cerrar. Pues nada más agradecerles la mención del maestro Justo. Fue un gran maestro, una persona muy especial y muy olvidado. Okay. Elizabeth. Pues ya nada más nos queda agradecerles a nuestros invitados y bueno, ya hoy conocemos a un, ¿qué podría ser? Un héroe sin capa, de esos que es un personaje. Un personaje, ¿verdad? Sí, que impulsó el estudio y aquí como Mucho. comenta la señora, o sea, lo que son los buenos maestros, ¿no? Lo Sí. que lo impulsan a uno y lo motivan para aprender. Y pues solamente ya agradecerles por haber estado aquí, por habernos compartido todas estas experiencias y agradecer también en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina, en la operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldaira Arechiga. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias Muchas por la gracias. invitación. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. a ustedes y Yo que se me repita tengo más. que ir. Me gustaría quedarme a platicar un